La mitología griega es una de mis favoritas. Está llena de fantasía, cosas increíbles, personajes sorprendentes e historias que cautivan a quienes las escuchan. Si lo que estás buscando es conocer más a fondo la historia universal, descubrir misterios y quedar sorprendido, entonces estás en el sitio correcto. El día de hoy hablaremos sobre un fantástico ser que posee múltiples poderes. Los antiguos griegos le inventaron varios epítetos para describir sus manifestaciones y adorarlo. Para algunos, era el rey de los mares. Para otros, el salvador de los marineros. Bien se le conocía como el señor de los terremotos, el creador y domador de caballos, y como el líder de las ninfas. Ellos derrotaron a Cronos. Ellos se dividieron el mundo. Él fue el gobernante del mar. Y yo soy el documentalista. Y esto es Poseidón, el rey de los mares. Poseidón fue el antiguo dios griego del mar, pero también era conocido como el agitador de la tierra, es decir, que era el responsable de los terremotos y las olas gigantescas conocidas hoy en día como tsunamis. Pero las habilidades y características de Poseidón no llegaban hasta ahí. También era conocido como el dios de los caballos o el líder de las ninfas. Poseidón vivía normalmente en el mar. Podía hacer que las aguas fueran tranquilas, apacibles y generosas, pero también podía hacer que fueran tormentosas, despiadadas y mortales. Dependiendo de sus estados de ánimo volátiles, era como los griegos creían que sería el destino de aquellos quienes se atrevieran a entrar en alta mar. Por esa razón, se le dedicaban sacrificios y ofrendas en un intento por apaciguar su ira o para obtener su favor a la hora de surcar las aguas del mar Egeo. Cuando se preparaban para cruzar el reino de Poseidón, los antiguos griegos mataban toros en las playas y los templos y ofrecían los sacrificios al dios de los mares. Poseidón es el violento y malhumorado rey de los mares, uno de los 12 olímpicos, una deidad de sangre caliente, pero al igual que su hermano Zeus, él también tuvo muchas interacciones tanto con dioses como con humanos. El nombre de Poseidón es muy antiguo y según los expertos, su significado se ha perdido para nosotros. Varios autores han intentado traducirlo como marido de la tierra o poseedor de las aguas. Platón dijo que significaba conocedor de muchas cosas, pero esto es mucho menos probable. Hoy en día Poseidón es conocido exclusivamente como dios del mar. No obstante, en la antigüedad puede haber sido el dios de otras cosas. De hecho, en las representaciones se parece mucho a su hermano Zeus, un hombre distinguido, barbudo, de pelo rizado y ojos penetrantes. Homero dijo que su grito era tan fuerte como el de 10.000 hombres juntos. A menudo es representado montando un carro de 4 caballos y empuñando un tridente sobre las olas.
Existe un mito que describe cómo Poseidón golpeó una roca con su tridente y luego creó así el primer caballo, llamado Scipios. Al parecer, el tridente de Poseidón posee poderes sobrenaturales y asombrosos. Por ejemplo, una vez Poseidón utilizó el tridente para romper un trozo de la isla de Kos. Posteriormente tomó el trozo de esa isla y sepultó a los polibotes gigantes. Este gran pedazo de tierra es conocido actualmente como la isla de Nisiros. Pero hay más. Según las historias, el hogar de Poseidón era la Atlántida, una civilización avanzada, rica y próspera, con todo en abundancia. Un verdadero paraíso. Sus habitantes eran realmente inteligentes, audaces y fuertes. Los atlantes eran una gran potencia que se oponía a cualquier enemigo que quisiera enfrentarlos. No solo eran capaces de navegar por el mar, sino también por aire y tierra. Poseían tecnologías avanzadas y su fisonomía era aún más evolucionada que la de un hombre normal. Las leyendas ponen a la Atlántida como el hogar del dios Poseidón, que se estableció allí cuando los dioses se dividieron el mundo entre ellos y cada uno gobernó su propio territorio. Mucho se especula acerca de esta gran ciudad, cosa que veremos en otro video. Pero, de acuerdo a las leyendas, no se trataba solo de una ciudad sumergida en el mar, sino que además constaba de varias islas ocultas en alguna parte del mar Egeo. Se cree que Poseidón formó una isla y vivió allí con su esposa e hijos. Luego creó una especie de barrera entre la isla y el agua, de modo que el centro de la isla estaba rodeado por el mar, pero al mismo tiempo no era accesible ni visible desde fuera. Poseidón tuvo 10 hijos y dividió la Atlántida en 10 porciones. Muchos expertos aseguran que la Atlántida existió. De hecho, se han encontrado libros antiguos que señalan en su cartografía la ubicación exacta de la Atlántida, con todo y su ciudad sumergida. Parece ser que en el pasado Poseidón aún no había escondido su hogar. Esto se especula debido a algunas historias. Una de ellas es bien conocida por los griegos. La historia de una gran lucha de la diosa Atenea y los atenienses contra Poseidón y los atlantes. Con la ayuda de Atenea, los atenienses lograron repeler el ataque enemigo y proteger a Atenas contra los atlantes. A continuación, les mostraré un himno naval griego dedicado a Poseidón. Normalmente este cántico era interpretado por los marineros cuando entraban en la zona de la Atlántida para que Poseidón se deleitara con ello y los barcos cruzaran sin problemas.
yo soy el documentalista. Y esto fue Poseidón, el rey de los mares.